Hay un momento que casi nadie sabe explicar, pero todos lo sienten. Es ese instante silencioso en el que dejas de insistir, no porque ya no te importe, sino porque algo dentro de ti se cansa de luchar en un lugar donde ya no hay respuesta. No es una decisión lógica ni un acto de orgullo. Es más profundo que eso. Es como si una parte de ti, que durante tanto tiempo sostuvo la esperanza, simplemente soltara, sin hacer ruido, y en ese vacío extraño que queda después, algo comienza a moverse dentro de ti, aunque todavía no puedas nombrarlo. Si alguna vez has sentido algo así, ese cambio interno que no sabes explicar, te invito a dejar un like y suscribirte, porque este viaje que estás empezando a entender puede revelar mucho más de lo que imaginas. Lo curioso es que, en ese mismo instante en que dejas de insistir, algo cambia también en la forma en que él te percibe, no porque hayas hecho algo nuevo, sino porque dejaste de hacer lo que siempre hacías. Es como si, al retirar tu energía, hubieras alterado un equilibrio invisible. Pero lo que realmente importa no es lo que él ve, sino lo que tú estás empezando a sentir. Porque ese silencio que ahora habita en ti no es vacío. Es un espacio que antes estaba lleno de ansiedad, de ojidas, de pensamientos que giraban siempre en torno a alguien más. Y ahora, ese espacio es tuyo. Aunque no lo parezca, este tipo de experiencia no es casual. Según las ideas de Carl Jung, muchas de nuestras emociones más intensas no nacen solo de lo que ocurre afuera, sino de fuerzas internas que llevan tiempo intentando ser escuchadas. Durante mucho tiempo, quizás sin darte cuenta, estuviste proyectando algo en esa persona, algo que creías que necesitabas recibir de él, pero que en realidad tenía una raíz mucho más profunda dentro de ti. Por eso dolía tanto. No era solo por su ausencia, o por su indiferencia. Era porque, de alguna forma, él sostenía una imagen, una expectativa, una parte de tu propia historia emocional que todavía no había sido comprendida. Y al dejar de insistir, no solo te alejaste de él, también te acercaste, aunque sea un poco, a una verdad incómoda. Porque ahora ya no hay distracción. Antes, tu mente tenía un objetivo claro: entenderlo, buscarlo, interpretarlo, esperar una señal. Pero ahora, todo ese movimiento se detuvo. Y cuando eso ocurre, lo que estaba escondido empieza a emerger. Sensaciones que no tienen nombre, pensamientos que no encajan del todo, una especie de inquietud que no puedes ignorar. Eso que sientes no es debilidad, es el comienzo de algo más profundo. Es como si al dejar de insistir afuera, hubieras activado algo adentro, algo que no depende de otra persona, pero que durante mucho tiempo estuvo disfrazado bajo la necesidad de ser visto, elegido o correspondido. Y ahora, sin ese estímulo constante, te encuentras frente a ti mismo. Quizá por primera vez en mucho tiempo. Y eso puede ser desconcertante, porque no hay respuestas rápidas, no hay mensajes que analizar, no hay señales externas que te digan qué hacer. Solo estás tú, y ese silencio que, poco a poco, empieza a hablar. Tal vez todavía no lo entiendes. Tal vez incluso una parte de ti quiere volver atrás, volver a insistir, volver a llenar ese vacío con la ilusión de que algo puede cambiar. Pero hay otra parte, más silenciosa, más profunda, que sabe que algo diferente está ocurriendo, algo que no tiene que ver con él, algo que tiene que ver contigo. Y aunque todavía no puedas verlo con claridad, ya empezaste a cambiar. Lo que estás sintiendo ahora no empezó el día en que dejaste de insistir, solo se volvió visible, como una grieta en la superficie que revela algo mucho más antiguo, más profundo, algo que llevaba tiempo formándose en silencio dentro de ti, porque la verdad es que no estabas persiguiéndolo solo a él. Estabas persiguiendo una sensación, una respuesta, una confirmación que parecía venir de afuera, pero que en realidad nacía desde un lugar mucho más oculto. Y ese lugar no es fácil de ver. Durante mucho tiempo, tu mente construyó una especie de narrativa, una historia en la que él ocupaba un papel central, pero no por quien realmente era.
sino por lo que representaba para ti. Cada gesto suyo, cada silencio, cada pequeña señal, todo adquiría un significado desproporcionado, como si tu mundo emocional dependiera de descifrarlo, de entender qué sentía, de encontrar una lógica en su comportamiento. Pero, ¿y si nunca se trató realmente de él? Hay patrones que no elegimos conscientemente, formas de sentir, de reaccionar, de aferrarnos, que se repiten sin que nos demos cuenta, como si algo dentro de nosotros siguiera un guión invisible, una estructura que ya estaba escrita mucho antes de que esa persona apareciera en tu vida. Y cuando alguien encaja, aunque sea parcialmente, en ese guión, lo reconocemos sin saber por qué. Nos sentimos atraídos, conectados, incluso dependientes, sin entender de dónde viene esa intensidad. Eso es lo que empieza a revelarse ahora, porque cuando dejas de insistir, no solo rompes el vínculo externo, también interrumpes ese patrón interno, y ahí es cuando todo se vuelve extraño, porque ya no estás reaccionando como siempre, ya no estás alimentando ese ciclo, y al hacerlo, algo dentro de ti pierde su referencia habitual. Por eso sientes ese vacío. No es solo la ausencia de él, es la ausencia de un mecanismo al que estabas acostumbrado, una forma de relacionarte que, aunque dolía, te resultaba familiar. Y lo familiar, incluso cuando hiere, puede ser difícil de soltar. Tal vez sin darte cuenta, estabas repitiendo algo, una forma de amar donde tienes que esforzarte más de la cuenta, donde sientes que debes demostrar, insistir, esperar, donde el otro parece siempre estar un paso más lejos, y tú, un paso más cerca de perderte a ti mismo. Y aunque una parte de ti sabía que algo no estaba bien, otra parte seguía ahí, sosteniendo la ilusión de que, si hacías lo suficiente, algo cambiaría. Pero no cambió. Y ahora, al detenerte, ese patrón queda expuesto. Empiezas a ver que lo que te atraía no era solo la persona, sino la dinámica. Esa tensión entre cercanía y distancia, entre esperanza y frustración, entre presencia y ausencia. Una montaña rusa emocional que, de alguna manera, te mantenía enganchado, pero ahora ya no estás en movimiento. Y eso incomoda, porque cuando el ruido se detiene, aparece algo más sutil. Una especie de verdad que no se impone pero que tampoco desaparece. Una sensación de que hay algo dentro de ti que necesita ser entendido. No desde la urgencia, sino desde la atención. Tal vez no se trata de por qué él actuó así. Tal vez se trata de por qué tú te quedaste. De por qué insististe incluso cuando algo en tu interior ya dudaba. De por qué necesitabas tanto una respuesta que nunca terminaba de llegar. De por qué su ausencia dolía más de lo que parecía lógico. Ahí es donde empieza el verdadero descubrimiento, no en lo que él hizo o dejó de hacer, sino en lo que eso despertó en ti. Porque lo que estás empezando a ver ahora no es solo una historia con otra persona, es un reflejo de algo más profundo, algo que ha estado contigo mucho antes de que todo esto comenzara. Y que, ahora que has dejado de insistir, ya no puede seguir oculto. Hay algo inquietante en todo esto, algo que empieza a tomar forma cuando dejas de mirar hacia afuera y, casi sin querer, comienzas a mirar hacia adentro. Porque lo que estás sintiendo ahora no encaja del todo con la historia que te habías contado. No es solo tristeza. No es solo nostalgia. Es una mezcla extraña de vacío, incomodidad y una sensación difícil de explicar, como si estuvieras descubriendo algo de ti que no sabías que estaba ahí. Y eso puede asustar, porque durante mucho tiempo fue más fácil pensar que todo giraba en torno a él, que tu dolor tenía una causa clara, un origen externo, algo que podías señalar. Pero ahora que te detuviste, que dejaste de insistir, esa explicación empieza a desmoronarse, y en su lugar aparece una pregunta más profunda, más incómoda. ¿Por qué esto me afecta tanto? No es una pregunta superficial, no busca culparte, ni hacerte sentir débil. Al contrario, es una puerta hacia una parte de ti que ha estado operando en silencio, influyendo en lo que sientes,
en lo que eliges, en lo que toleras, sin que te des cuenta, porque hay aspectos de nosotros mismos que no vemos con claridad. Partes que quedan ocultas, no porque no existan, sino porque no encajan con la imagen que tenemos de quién creemos ser. Y sin embargo, esas partes siguen ahí, actuando desde las sombras, moldeando nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestras relaciones. Tal vez por eso te quedaste más tiempo del que querías admitir. Tal vez por eso insististe incluso cuando algo dentro de ti ya sabía que no iba a cambiar. Porque había algo en esa dinámica que resonaba con una parte más profunda de tu historia. Algo que no tenía que ver solo con esa persona, sino con una necesidad, una herida, una expectativa que ya existía antes. Y ahora, estás empezando a verlo. No de forma clara, todavía. No con respuestas definitivas, pero sí con una sensación creciente de que hay más detrás de todo esto. De que lo que viviste no fue casual, de que esa intensidad, ese apego, esa dificultad para soltar, tenían raíces más profundas de lo que imaginabas. Es como si, al dejar de insistir, hubieras encendido una luz tenue en una habitación que siempre estuvo ahí, pero que nunca te atreviste a explorar del todo. Y lo que empieza a revelarse no es necesariamente cómodo, porque implica reconocer que no todo lo que sentías era solo por él, que parte de ese dolor viene de lugares más antiguos, más personales, lugares donde quizás aprendiste que tenías que esforzarte para ser visto, o donde el amor se mezclaba con incertidumbre, con espera, con ausencia. Y cuando alguien aparece y activa eso, parece destino. Pero tal vez no lo era. Tal vez era reconocimiento, no de la otra persona, sino de una parte de ti que ya conocía ese terreno, que ya había estado ahí antes, en formas distintas, con rostros diferentes, pero con la misma sensación de fondo. Y eso cambia todo, porque entonces la historia deja de ser sobre lo que pasó entre tú y él, y empieza a convertirse en una historia sobre ti, sobre lo que buscas, lo que repites, lo que aún no has terminado de comprender dentro de ti mismo. Y ese es un punto de inflexión, porque no puedes seguir mirando de la misma manera, no puedes volver a la ignorancia anterior. Algo ya se movió, algo ya se reveló, aunque sea parcialmente, y aunque una parte de ti quiera ignorarlo, volver a lo conocido, a lo cómodo, otra parte ya no puede, porque ya lo viste. O al menos, empezaste a verlo. Y cuando eso ocurre, cuando una parte oculta de ti comienza a hacerse visible, ya no hay forma de fingir que no está ahí. Lo que viene ahora no es una respuesta inmediata, es algo más profundo. Es el inicio de un encuentro contigo mismo, que no se puede evitar. Hay un punto en este proceso en el que ya no puedes seguir mirando hacia otro lado, no porque alguien te obligue, sino porque algo dentro de ti se vuelve imposible de ignorar. Es como una presión silenciosa que crece con el tiempo, una incomodidad que ya no se disfraza de nostalgia ni de duda. Y ahí es donde todo cambia, porque ya no se trata de entender qué pasó con él, sino de enfrentar lo que se está moviendo dentro de ti. Y eso exige algo que no siempre estamos dispuestos a dar: honestidad. Porque es más fácil seguir pensando que todo fue culpa de las circunstancias, del momento, de la otra persona. Es más fácil construir una historia donde tú hiciste todo lo posible y simplemente no funcionó. Pero cuando empiezas a mirar más profundo, aparece algo que no encaja del todo con esa versión. Aparece la repetición, esa sensación de, esto ya lo viví antes, aunque cambien los nombres, los escenarios, los detalles, la misma espera, la misma incertidumbre, la misma necesidad de señales que nunca son suficientes. Y sobre todo, la misma sensación de perderte un poco más cada vez que intentas sostener algo que no se sostiene. Y entonces surge una pregunta que incomoda más de lo que libera. ¿Por qué vuelvo a esto? No es una pregunta cómoda, porque no apunta hacia afuera. No busca culpables. Te mira directamente a ti, a tus elecciones, a tus impulsos, a esa parte que, incluso sabiendo que duele,
insiste en quedarse, y en ese momento ya no puedes esconderte detrás de la historia, porque la historia se rompe, y lo que queda es algo más crudo, más real. Una especie de reflejo que no siempre gusta ver. Una parte de ti que aprendió a amar desde la carencia, que se acostumbró a esperar, a insistir, a justificar silencios, a interpretar ausencias como señales ambiguas. Una parte que, aunque sufra, encuentra en ese sufrimiento algo conocido, casi familiar. Y ahí está el verdadero conflicto, no en lo que pasó entre tú y él, sino en lo que dentro de ti se activa cuando alguien ocupa ese lugar. Porque no es solo una persona, es un papel, una dinámica, un tipo de vínculo que despierta en ti una versión específica de quién eres. Una versión que tal vez ya no quieres seguir siendo. Pero dejarla atrás no es tan simple, porque implica renunciar no solo a la persona, sino también a la ilusión que construiste alrededor de ella, a esa idea de que, si esperabas lo suficiente, si insistías un poco más, si hacías las cosas bien, algo cambiaría. Implica aceptar que no todo depende de tu esfuerzo, y que hay situaciones donde lo más difícil no es insistir, sino soltar. Y soltar duele de otra manera. Duele porque te deja sin excusas, porque te enfrenta a lo que realmente sientes cuando ya no hay a quien dirigir tu energía, porque te obliga a quedarte contigo mismo, sin distracciones, sin historias que te mantengan ocupado. Y en ese silencio, lo que evitabas empieza a hablar, tal vez no con palabras claras, pero sí con una sensación persistente, una especie de verdad que no grita, pero tampoco desaparece, que te dice, sin decirlo directamente, que hay algo dentro de ti que necesita ser visto, no corregido, no juzgado, simplemente visto. Pero ver implica aceptar. Aceptar que hay partes de ti que no te gustan, que hay patrones que repites, que hay heridas que siguen abiertas, aunque hayas aprendido a ignorarlas. Y eso no es cómodo, no es rápido, no es fácil. Por eso muchos prefieren volver atrás, volver a insistir, volver a buscar, volver a llenar el vacío con la ilusión de que esta vez será diferente. Pero tú ya no estás exactamente en el mismo lugar. Algo cambió, algo se movió dentro de ti, y aunque una parte quiera repetir lo de siempre, otra ya no puede hacerlo sin notar el costo. Y ese es el inicio del verdadero quiebre, porque ahora sabes que no es solo sobre él, sabes que hay algo más profundo en juego. Y aunque todavía no tengas todas las respuestas, ya no puedes seguir ignorando la pregunta que no te deja en paz, la que te enfrenta contigo mismo, la que marca el punto exacto donde dejar de insistir afuera se convierte en la única forma de empezar a enfrentarte adentro. Hay un momento sutil, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti deja de resistirse y empieza, por primera vez, a comprender. No es una revelación repentina ni una claridad absoluta. Es más bien una sensación nueva, distinta a todo lo anterior. Como si, después de tanto ruido, comenzaras a escuchar una voz más profunda, una que no exige, no persigue, no se desespera, solo observa. Y en esa observación, algo empieza a ordenarse. Porque cuando dejas de luchar contra lo que sientes, cuando ya no intentas forzar respuestas, ni llenar vacíos con explicaciones externas, aparece un espacio diferente, un espacio donde no necesitas entenderlo todo de inmediato, donde puedes simplemente estar sin huir de lo que hay dentro de ti. Y ahí es donde ocurre el verdadero cambio. No porque el dolor desaparezca de un día para otro, sino porque deja de controlarte. Deja de arrastrarte a los mismos pensamientos, a las mismas reacciones, a las mismas historias. Empiezas a notar que hay una distancia nueva entre lo que sientes y cómo eliges responder a eso. Y esa distancia es poder, porque por primera vez no estás actuando desde la urgencia, no estás reaccionando desde la herida, estás viendo, estás reconociendo,
Estás permitiendo que partes de ti que antes estaban ocultas empiecen a ocupar su lugar, sin juicio, sin rechazo, sin necesidad de cambiarlas de inmediato. Y eso transforma todo, porque durante mucho tiempo intentaste ser una versión de ti que encajara con lo que esperabas recibir. Ajustaste tus palabras, tus actitudes, incluso tus silencios, con la esperanza de que eso generara una respuesta diferente en el otro. Pero ahora, al mirar hacia atrás, empiezas a darte cuenta de algo importante. Te estabas alejando de ti mismo. Y esa es una de las formas más silenciosas de pérdida, pero también una de las más reversibles. Porque ahora, en este punto del camino, ya no estás buscando volver a ser quien eras antes. Tampoco estás intentando convertirte en alguien completamente distinto. Lo que está ocurriendo es más profundo que eso. Es como si estuvieras reuniendo partes de ti que habían quedado dispersas, integrándolas poco a poco en algo más completo, más honesto, más real. Y en ese proceso, empiezas a sentir algo que antes parecía lejano, una especie de estabilidad interna que no depende de lo que alguien más haga o deje de hacer. Una calma que no viene de tener todas las respuestas, sino de dejar de necesitar que todo tenga sentido inmediato. Eso no significa que ya no sientas. Sigues recordando. Sigues teniendo momentos de duda. A veces incluso aparece el impulso de volver atrás, de buscar, de reactivar lo que ya conoces. Pero ahora hay algo diferente. Ya no te pierdes completamente en eso. Porque ahora te tienes a ti. Y eso cambia la forma en que ves todo lo demás. Empiezas a notar que lo que antes parecía indispensable, en realidad no lo era tanto. Que lo que buscabas afuera tenía más que ver con lo que no habías reconocido dentro. Y que al empezar a mirar hacia adentro con más honestidad, muchas de esas necesidades comienzan a transformarse. No desaparecen, evolucionan, se vuelven más claras, más auténticas, menos dependientes de la validación externa. Y entonces, algo dentro de ti se alinea, no de manera perfecta ni definitiva, pero sí suficiente para que empieces a caminar distinto, para que tus decisiones ya no nazcan desde la carencia, sino desde una comprensión más profunda de quién eres y de lo que realmente necesitas. Y en ese punto, ya no estás reaccionando a lo que pasó. Estás construyendo algo nuevo. Algo que no se basa en insistir, ni en esperar, ni en sostener lo que no se sostiene, sino en permanecer contigo, incluso cuando eso implica atravesar lo desconocido. Porque ahora entiendes algo que antes no podías ver, que soltar no fue el final de la historia. Porque ahora cuando miras hacia atrás, ya no lo haces con la misma urgencia, ni con la misma necesidad de entender cada detalle. Algo en ti se ha reconfigurado. Y no porque hayas olvidado, ni porque el dolor haya desaparecido por completo, sino porque has dejado de girar alrededor de lo mismo. Es como si hubieras salido de un bucle que durante mucho tiempo te mantuvo atrapado, repitiendo pensamientos, emociones, expectativas, sin darte cuenta de que estabas caminando en círculos. Pero ahora, estás viendo desde otro lugar, un lugar más amplio, más consciente, donde ya no necesitas que todo encaje perfectamente para poder avanzar, donde puedes aceptar que hay cosas que no se resolverán como imaginabas, y aún así, seguir adelante sin sentir que te falta algo esencial. Y eso es una forma de libertad. Porque durante mucho tiempo creíste que avanzar significaba cerrar la historia, entender cada gesto, encontrar una respuesta clara que justificara todo lo que sentiste. Pero lo que estás empezando a descubrir ahora es diferente. Estás entendiendo que no necesitas tener el control total de lo que pasó para poder soltarlo, que hay procesos que no se explican, se atraviesan, y tú ya estás en ese proceso. Tal vez no con la claridad que quisieras, pero sí con una certeza nueva, más profunda, más estable. Una sensación de que, aunque todavía haya partes que duelen, ya no estás perdido en ellas, que hay algo dentro de ti que observa, que sostiene, que no se desmorona como antes. Y ese algo
eres tú, en una versión que apenas estás empezando a reconocer, porque este camino no se trata de convertirte en alguien perfecto, ni de eliminar tus emociones, ni de cerrar capítulos como si fueran páginas que puedes arrancar. Se trata de integrar, de permitir que todo lo que viviste, lo que dolió, lo que esperaste, lo que no fue, tenga un lugar dentro de ti, sin que eso defina tu valor ni tu dirección. Y en esa integración ocurre algo importante. Dejas de buscar afuera lo que ya no necesitas que te den, no porque te hayas vuelto indiferente, sino porque te has vuelto más completo, más consciente de lo que sientes, de lo que mereces, de lo que estás dispuesto a sostener y de lo que ya no. Eso no significa que el camino esté terminado. De hecho, apenas comienza. Porque cuando una parte de ti despierta, cuando empiezas a verte con más claridad, con menos ilusiones y más verdad, también empiezas a notar todo lo que aún queda por descubrir. Nuevas preguntas, nuevas capas, nuevas formas de entenderte que antes ni siquiera imaginabas. Y eso puede ser tan fascinante como desafiante, porque ya no puedes volver a ser quien eras antes. No puedes desver lo que viste, no puedes ignorar lo que ahora sabes, aunque sea de forma intuitiva, y eso te coloca en un punto distinto. Un punto donde cada decisión empieza a tener un peso diferente, donde ya no eliges desde la necesidad de ser validado, sino desde una conexión más profunda contigo mismo. Y ahí, algo se abre, no como un final, sino como una continuación. Una puerta que no se cierra con lo que dejaste atrás, sino que se expande hacia lo que aún no conoces de ti. Porque este proceso que empezó cuando dejaste de insistir, no era sobre perder a alguien, era sobre encontrarte. Y lo más interesante de todo, es que lo que estás empezando a descubrir ahora, todavía es solo el comienzo. Y quizá, si lo sientes con honestidad, te darás cuenta de que nada de esto fue un error, ni el tiempo que invertiste, ni lo que sentiste, ni siquiera lo que dolió, porque todo eso fue lo que te trajo hasta aquí, a este punto donde ya no estás reaccionando como antes, donde algo dentro de ti empezó a despertar, aunque todavía no tenga todas las respuestas. Y eso es lo más importante que debes entender. No necesitas tenerlo todo claro para estar avanzando. A veces, el cambio real no se siente como una victoria. Se siente como una incomodidad silenciosa que no te deja volver a ser quien eras. Y tú ya cruzaste ese punto. Ahora ves diferente. Sientes diferente. Incluso dudas. De una forma diferente. Y aunque una parte de ti todavía quiera respuestas rápidas, certezas, señales externas, hay otra parte, más profunda, que ya entendió algo clave, que lo que estás buscando no está afuera. Pero este no es un proceso que se entienda en un solo momento, porque lo que acabas de tocar es solo una capa. Hay otras más profundas, más sutiles, más difíciles de ver, pero también más reveladoras. Y en los próximos contenidos vamos a entrar justamente ahí, en esas partes de ti que aún no reconoces del todo, en esos patrones que siguen influyendo sin que lo notes, y en esas señales internas que, si aprendes a escucharlas, pueden cambiar completamente la forma en que te relacionas, no solo con los demás, sino contigo mismo. Porque esto que empezó cuando dejaste de insistir, no fue un final, fue una apertura. Y si algo dentro de ti se movió mientras escuchabas esto, si en algún momento sentiste que estas palabras parecían describirte más de lo que esperabas, entonces no es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Solo significa que estás listo para ver un poco más. Y lo que viene puede hacer que entiendas todo lo demás de una forma que aún no imaginas.